de la vacunación. De ese tema, sobre el COVID-19, cómo nos está impactando y la famosa vacuna, cómo sería aplicada, vamos a conversar con el epidemiólogo Leonel Argüello Irigoyen, a quien ya tenemos vía Skype, no, vía Vimex. Así es que le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Leonel Argüello. Leonel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Sergio, feliz año y lo mejor para vos y tu familia y tu programa. Leonel, ¿qué está pasando con el COVID? Hay un rebrote serio. Hay algunos galenos que nos han estado llamando y nos han mostrado una situación bastante seria. Los hospitales están siendo ya saturados, se están saturando por la atención de pacientes con COVID-19. Tenés algunas estadísticas, las más recientes, sobre el observatorio. Yo leí el viernes pasado en el programa Diálogo Independiente estadísticas cortadas hasta la última semana de diciembre, pero en lo que va de enero no tenemos reporte. ¿Tenés alguna actualización de datos? ¿Cómo está el asunto del COVID? Para que después hablemos de la vacuna. Bienvenido nuevamente. Gracias. Mira, hay varias informaciones que creo que son importantes que evidencian esto de la segunda ola, ¿verdad? Lo primero, recordarles que nosotros tuvimos una primera ola que, según la metodología del exceso de mortalidad, fallecieron más de 8.000 personas por el COVID-19 y o relacionadas con el COVID-19, y que bueno, que no están en las cifras puestas de COVID-19, pero sí se obtienen de las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Y luego de esta primera ola tuvimos, digamos, una línea que se mantenía más o menos, subía y bajaba, pero que era gente joven la que se estaba contagiando, y que por lo tanto se complica muy poco y no llegaban a los hospitales ni a las mismas unidades de salud de atención primaria. Luego ya comenzamos a ver que en el mes de noviembre y diciembre las mismas cifras oficiales del Ministerio de Salud estaban demostrando que se había aumentado en 6 veces el número de personas que fallecían. Por ejemplo, estaban falleciendo 6 personas semanal por neumonía. Ya sabemos, cualquiera sabe en este país ya que si una persona fallece de neumonía es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, estas 6 personas que estaban falleciendo a partir de noviembre comienzan a fallecer 25 personas semanales. Esto te está diciendo que aumentó en 4 veces la mortalidad por neumonía. Y si aumenta el número de fallecidos por neumonía, algo está pasando, obviamente, ¿verdad? Eso lo estamos viendo, lo vimos en noviembre, lo vimos en diciembre. Además, la información del observatorio también te está diciendo que va para arriba, y siempre se mantienen esas diferencias enormes. Digamos, esta es la información que te da el Ministerio de Salud y el observatorio te plantea el doble de casos. Esta es la información que te da de fallecidos del Ministerio de Salud y el observatorio te plantea 18 veces más casos. De hecho, el día de hoy falleció un colega como de 48 años, y yo quisiera aquí aprovechar no solamente para darle el pésame a la familia, sino que recordarle lo que significa una muerte, porque de repente nos deshumanizamos y creemos que es un número más, pues y no. O sea, esta es una persona que deja un hueco enorme en su familia, que quedan niños y niñas en huérfanos, que la familia deja de tener esos ingresos financieros, que los pacientes que han sido atendidos por este médico dejan de ser atendidos, que en salud, el sistema de salud en general, no me refiero al Ministerio de Salud, me refiero en general, pierde un médico, que es un médico especialista que tardó muchísimos años, más de 20 años, para poder finalizar su especialidad y que había acumulado una experiencia. Pierde además el país una persona que 48 años, una persona económicamente activa. Entonces, digamos, aquí hay mucha pérdida y mucho impacto alrededor de esto. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, valorar de que nosotros no estamos controlando la enfermedad. Lo hemos dicho de hace rato, el Comité Científico Multidisciplinario ha dicho: el virus aquí anda libre, y lo andamos transmitiendo unos a otros. Entonces descuidamos todas las medidas de prevención, que no son más que adquirir hábitos higiénicos. Y por lo tanto, estamos pagando ahorita el habernos juntado, los molotes que se han hecho durante todo este tiempo, y habernos juntado también en diciembre, ¿verdad? En la Purísima, en la fiesta, en la boda, porque bueno, normalmente se hace ese tipo de cosas,
y sí estamos observando nosotros más casos todos los días, y además observamos, eso es interesante, ¿verdad? No todo el mundo, pero sí una parte de la población que está preocupada, diciéndote, yo estuve en un lugar a donde una persona salió positiva, está con virus, o yo estuve en tal lugar que una persona se murió del COVID-19, ¿qué hago? O sea, ya por lo menos hay un poquito más de conciencia alrededor de ello. Definitivamente nosotros estamos repitiendo el mismo patrón que han estado repitiendo México, Cuba, Argentina, todos estos países, ¿verdad? De hecho, y Europa, de hecho en Europa ya hay tercera ola. Lionel, hay una pregunta y que está relacionado con lo que dicen algunos medios internacionales. Eh, por ejemplo, dicen que el COVID-19, la familia del SARS, es un virus que llegó para quedarse, que vamos a tener que convivir, aprender a convivir con él, guardando normas estrictas como el lavado de las manos y el uso de tapabocas. Y eso lo sustentan precisamente en las oleadas que han habido. Muy bien dijiste que está entrando Europa en su tercera oleada. Primera pregunta, ¿es cierto eso que vamos a tener que aprender a convivir con este virus? En primer lugar, como la influenza, pues, ¿verdad? Que siempre es recurrente. Primero. Segundo, la vacuna, ¿verdad? Hay algunas informaciones que dicen que el virus ha mutado y que hay una nueva cepa y que por lo tanto entonces la vacuna, que ha tardado un proceso de casi 2 años y medio, ¿verdad? En ser implementada, por ejemplo, en Italia ya se está vacunando a la gente, en los Estados Unidos va a empezar a vacunarse, en Costa Rica ya se ha implementado, en Panamá también. ¿Cómo está eso de la vacuna y si vamos a tener este virus, ¿verdad?, entre nosotros de manera permanente? Mira, cuando no sabíamos realmente que este virus podía dejar secuelas, podía dejar daño, nosotros decíamos, hay que aprender a convivir, ¿verdad? Manteniendo las 5 medidas básicas, que es la distancia segura, al menos 2 metros o 3 brazos de distancia entre persona y persona, porque así no me llega. Si yo tengo el virus y vos y yo estamos a más de 2 metros, no te va a llegar el virus que yo te voy a pasar. El no tocarse las puertas de entrada del virus, que son los ojos, la nariz y la boca. Lavarnos las manos con agua y jabón por más de 40 segundos, porque eso mata, destruye el virus y todas las superficies están contaminadas, por lo tanto tenemos que hacer eso. Y el hecho de que si salgo utilizo una mascarilla, ¿verdad?, bien tapada mi nariz y boca, bien ajustado, y una careta facial. Si hacemos eso, uno puede evitar que el virus siga circulando, porque con solo la distancia vos impedís que brinque, por decirlo de alguna manera, de una persona a otra. Sin embargo, esto de convivir con el virus no se va a poder, porque el virus lamentablemente no solamente está enfermando y matando gente, sino que está dejando secuelas y daños posteriores. O sea, todas las investigaciones te están diciendo, y va a ir para arriba, que el 35% de la gente queda complicada, queda con problemas en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, queda con problemas de agotamiento. Fíjate que en Nicaragua hay gente que tiene meses, y eso es terrible, pues, meses de que no ha podido recuperar el olfato y meses que no ha podido recuperar el gusto. ¿Vos te imaginas lo que es estar comiendo sin sentir sabor y estar moviéndote, pues, en diferentes lugares, o la misma comida, otros lugares, y no sentís olor? Es terrible. Y tenemos gente ya que tiene varios meses de eso. Tenemos gente que aparentemente ha repetido los mismos síntomas. Tenemos gente que se hizo pruebas en otro lado de sus anticuerpos y a los 4 meses ya no tiene anticuerpos. Tenemos también gente que, te digo, eso en Nicaragua, no hacemos investigaciones, ¿verdad?, que casi no tenemos cifras, pero si vos comenzás a revisar la literatura, es enorme. Hoy en la mañana yo estuve con un muchacho joven, no fumaba, buena salud y todo, y tiene ya 9 meses de estar con problemas de respiración. 9 meses. ¿Verdad? O sea, lo que quiero decir con esto es que ya no podemos convivir con este virus, como con la influenza y los demás. Tenemos que entrar al proceso de vacunación y de cambiar nuestros hábitos higiénicos por un periodo largo. Yo diría que todavía en 2022 nosotros vamos a tener que mantener la distancia segura, las mascarillas, las caretas, seguirnos lavando las manos con agua y jabón, pero lo que tenemos que lograr en este país es que la propia gente comience a cuidarse, ¿verdad?, que no escuche esos cantos de sirena, que todo está normal, que se cuide, que no lleve el virus a su casa.
Y eso lo podés hacer, o sea, los hábitos se adquieren. Yo estoy seguro que nadie pone en duda cada vez que se mira al espejo si se va a lavar los dientes o no. Lo hace de manera automática, igual como cuando te bañas. Entonces, esto de mantener la distancia, en 3 meses que nosotros lo estemos haciendo, nuestro cerebro ya lo hace de forma automática. Yo, por ejemplo, me encuentro con alguien y yo hace calcular la distancia, ¿verdad? Y si voy a estar a más de 2 metros, ni necesito ponerme la mascarilla. Entonces, es asunto de ir acostumbrando ahora para que nuestro cerebro después automatice todas esas maneras de poder nosotros tomar las medidas de prevención del COVID, porque la vacuna tarda en llegar. Y pasaría al otro tema que me decís vos, ¿qué está pasando con el COVID? Mira, todos los virus cambian. Todos los virus cambian porque es un ser que necesita sobrevivir. O sea, su función es sobrevivir en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si me mata a mí, hasta ahí llegó, el virus se muere conmigo. Si me ataca a mí y yo me defiendo bien, el virus se muere, ya no siguió pasando. Pero si yo ando el virus y no siento nada, porque el 45% de los adultos y el 80% de los niños no tenemos ninguna sintomatología ni ningún malestar, y andamos transmitiendo el virus, si yo mantengo esa distancia, yo no se lo estoy pasando a nadie, el virus se muere de soledad porque no tiene a qué otro ser humano infectar. Entonces, en ese sentido, el virus está cambiando continuamente. No le conviene matarme, ¿verdad? Le conviene medio mal matarme, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Me conviene que no me mate para yo poder pasárselo a otros. Entonces, ellos van aprendiendo y se van defendiendo, porque de repente yo tengo unos anticuerpos que son muy fuertes y le doy unos buenos golpes y el virus ya sabe cómo es, entonces a sus hijos, por decirlo de alguna manera, porque él se reproduce en el día por miles de virus, va pasándole la información, diciéndole, mira, que él te va a tirar un derechazo, ya sabes, hacer la finta para que no te golpee. O sea, hay, de esa manera es como se va moviendo. Entonces, estos cambios se van haciendo, lo vemos en gripe de la virus, del virus de la gripe, perdón. Vos tenés de esta forma, mañana saca una antenita y ya la vacuna no te sirve. Entonces, por eso es que cada año vos estás teniendo una nueva vacuna. ¿Qué ha pasado con la influenza? Que la influenza o la gripe, si te da, no te vuelve a repetir, pero el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 sí te repite. Esa es la gran diferencia. Entonces, los cambios los está haciendo cada 2 meses, más o menos está cambiando. Hay cientos de cambios que ha tenido. Sin embargo, lo peligroso ha sido que tuvo 23 cambios en un periodo muy corto de tiempo y en un solo lugar. Y ese solo lugar se llama la proteína S, que son imagínate que este es el virus, y el virus tiene una especie como de agujas, ¿verdad? Y esa aguja es la que entra en la célula. Entonces ahora, ¿qué es lo que hizo? Tuvo cambios aquí. Estos cambios van a impedir que la vacuna actual no funcione. No, la vacuna actual funciona hasta ahorita, pero si siguen haciendo cambios, no. Y entonces, al hacer estos cambios, imagínate como que con un tajador le hicieras filo, ¿verdad? A estos dedos, y entonces entra más fácil en la célula. La nueva variedad es mucho más transmisible. Dicen que es hasta 70% más transmisible que la actual. Y el 60 o 70% de los casos que se presentan en Londres y que además ya está también, esa ya está aquí también en América, está en Chile, está en Argentina, está en Estados Unidos, está en México, está en Canadá, y pudiera estar en cualquiera de nuestros países, porque la cepa va cambiando, no es un asunto de que alguien te la traiga, es que el mismo virus va acomodándose a las circunstancias, y estos cambios que ocurren en otros países, igual ocurre en África, y nada tienen que ver los ingleses. Le pusieron así pues porque la descubrió en Inglaterra, pero esos cambios van creándonos cada vez más problemas porque ahora es más transmisible. No te mata más porque no es más letal, pero como te enferma más gente, al final van a haber más complicados y más fallecidos que por esta primera. Y por otro lado, si sigue haciendo cambios en esa proteína S, porque todas las vacunas están dirigidas, como quien dice, ¿verdad?, a las agujetas esas que es las que te penetran en la célula. Todas las vacunas van dirigidas aquí. Pues si hace mucho cambio aquí, la vacuna ya no nos serviría. Entonces habría que hacer otra vacuna. Pero ya no tenemos que preocuparnos tanto porque la metodología, la técnica para hacer la vacuna, que duró varios meses, ya en un mes yo creo que ellos perfectamente pueden hacer otra vacuna, y de repente vamos a tener que poner 2 vacunas o logran que hayan el virus original, por decirlo así, más la variante del virus en una sola vacuna. Ahora bien, con esto de la vacuna hay que recordar lo siguiente: no es la solución, porque no es una solución inmediata. La vacuna es un elemento más de las medidas de prevención. O sea, si teníamos 5, este es el 6º elemento de medidas de prevención, y tienen que ir acompañadas de las medidas de prevención.
Ahora bien, para parar una epidemia, vos necesitas un 80% de cobertura de la población que esté vacunada para que solamente queden brotes, y entonces en esos brotes vos tomas muestras, al que es positivo lo aislás. Cuando ese que está positivo ya no tiene síntomas, pasa aislado durante 10 días más y el día 11 ya puede salir, pero los contactos de esa persona enferma, que son las personas que estuvieron a menos de 2 metros de distancia de esa persona y que no estaban con mascarilla ni con careta facial, deben entrar en cuarentena por un periodo también de 10 días. Antes decíamos 14 días, ahora ya se demostró que con 10 días es suficiente, ¿verdad? E inclusive si te puedes hacer un examen entre el quinto y el séptimo día de laboratorio y te muestran que es negativo, ya podés salir de la cuarentena. Lamentablemente en nuestro país no tenemos acceso, que aquí debería haber acceso en todos lados para podernos hacer esa prueba. Imagínate qué rico, por ejemplo, que yo pudiera hacerle los exámenes a toda mi familia, ir a abrazar y besar a mi papá y a mi mamá, pues, y besarme con mis hermanos y besarnos con el resto de la familia. Lo pudiéramos hacer porque nos hacemos la prueba y nos damos cuenta de cómo está. Lamentablemente eso no se puede en este país, ¿verdad? Y tiene que cambiar si queremos controlar la epidemia. Entonces ahora, las vacunas, ¿cuáles tenemos? Perdón. Sí, no, continúa. Después te voy a hacer la pregunta. La vacuna, ¿cuáles tenemos? Tenemos varias, como 6 vacunas, pero hay tal vez 3 o 4 que son más conocidas. Está la Pfizer en Estados Unidos, que ya se ha aplicado esa vacuna a más de 6.6 millones de habitantes. O sea, estamos hablando que con la vacuna Pfizer ya se vacunó prácticamente a la población nicaragüense, porque somos 6.4 y ya creo que van más de 3 millones de vacunados, más de 7 millones vacunados allá. ¿Eso qué significa? Que ya con 7 millones de vacunados ya nosotros podemos saber cuántas reacciones secundarias han habido, que la mayoría han sido leves y moderadas, no graves, entonces podemos proyectar qué es lo que pudiera pasar en Nicaragua. La desventaja de esta vacuna es que es una vacuna que requiere menos 70 grados centígrados y que entonces vos tenés que comprar y estar obviamente pues, unas cajas que vienen con hielo seco para preservar la vacuna, que eso facilitaría enormemente poder llevarlas a zonas rurales y otras zonas, ¿verdad? Porque una vez que vos ya abrís el frasquito de la vacuna, tenés que esperar unos 20 minutos y ya tenés que utilizarlo. Y lo que no utilizaste ya no la podés volver a regresar al frío. Esa es esta vacuna, la Pfizer, que es la que más se ha probado. Luego tenés la vacuna Moderna en Estados Unidos, que ya se está comenzando a probar. Tiene una ventaja sobre la otra en el sentido de que es a menos 20 grados centígrados en vez de menos 70, y que una vez que la sacas tenés días para poder utilizarlo a temperatura de refrigeración. Sin embargo, esta vacuna está, digamos, apenas implementándose en esos países que ya la compraron y tiene una eficacia muy buena, o sea, es segura, ambas son seguras, tiene una eficacia de 94% y la otra tiene una eficacia de 95%. Esas son las dos. Luego hay otras dos más, que es la vacuna de Oxford, que igual que las anteriores ocupa 2 dosis y que tiene la ventaja también de que se puede utilizar en refrigeración. Está la vacuna Sputnik 5, que es la vacuna rusa, que lamentablemente no tenemos información científica de la fase 3, pero que bueno, de todas maneras la están utilizando en Argentina y nosotros tenemos contacto con las autoridades de Argentina y con diferentes gente que nos están informando cómo van. Mira, porque esa sería la primera, digamos, la cercanía que tendríamos de información. No entiendo yo por qué esa información no se pone públicamente. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas vacunas? Que excepto la rusa es nada más de 18 a 59 años, no se pone de 60 años para arriba. En cambio las otras sí, se ponen de 60 años para arriba. Todas estas vacunas obviamente están contraindicadas en embarazadas porque no sabes lo que puede pasar. Están contraindicadas en menores de 18 años una y otras en menores de 16 años porque tampoco se ha hecho pruebas, porque aquí se enfocó hacia la población que tenía más posibilidades de morir, que tenía más riesgo de morir que las personas de 60 años para arriba y que presentan enfermedades crónicas como diabetes, presión alta y otras. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener vacunas? El 20% de las necesidades que tenemos nosotros, que yo calculo que es alrededor de 900.000 dosis, nos las van a dar gratis a Nicaragua. ¿Cuándo? Posiblemente, si todo está bien y si el gobierno presenta los planes de cómo va a ser la logística, la capacitación del personal, y así ya tiene identificado y censado a quiénes van a hacer y todo, cómo se va a distribuir rápidamente. Entonces, garantizando la cadena de frío, que es fundamental, entonces puede que ya en abril de este año se comience la vacunación, ¿verdad? Pero eso obviamente lo decide el gobierno, pues. Y aquí es importante señalar y destacar que es necesario desde ya hacer público, hacer transparente qué es lo que se pretende hacer aquí.
porque hay un movimiento muy fuerte antivacuna. Y sí, nosotros en Nicaragua tenemos amplia experiencia alrededor de este tipo de vacunación, de hacer jornadas de vacunación, ¿no? Más de 40 años pues, de experiencia de eso. Sin embargo, recordemos que esta vacuna no es para niños, que es nuestra mayor experiencia, esta vacuna es para adultos, ¿verdad? Entonces, tiene otra lógica, ¿verdad? Y tenemos que decirle a la gente las cosas y demás, y tiene 2 dosis. Entonces, 2 dosis significa que si te fue muy mal a vos con los efectos secundarios, que no te va a dar la enfermedad, pero te puede dar dolor, te puede dar inflamación, te puede dar fiebre, dolor de cabeza, malestar general, te puede sentir cansadísimo, a las 24 horas se te va a quitar, ¿verdad? Pero te vas a sentir mal. Entonces, tenés que tener bien convencida a la gente para que se ponga la segunda, porque si no te pones las 2 dosis, no estás haciendo nada. Entonces, necesitas en el caso de Nicaragua, ¿cuál sería la prioridad, digamos, de los grupos etarios? La prioridad es los trabajadores de salud. Que si aquí no sabemos, pues por eso te decía, el censo es importante. Pero yo calculo que habrán como 56.000 trabajadores de salud, metiendo todos los del MINSA, el ejército, la policía, los ministerios tienen sus clínicas, digamos, los del Estado, más los de la sociedad civil y las iglesias, que también tienen sus clínicas, ¿verdad? Más la gente que está atendiendo en sus casas. Y no me refiero nada más a los médicos como nosotros, que estudiamos medicina occidental, me refiero también a los médicos naturistas o a los médicos que estudiaron en la universidad japonesa aquí, o sea, todo aquel trabajador de salud que esté en contacto directo con el paciente. Entonces, suponete que sean 50.000 o 56.000, vámonos a 50.000 más o menos, todo un cálculo de eso. Ahí ya tenés 50.000 dosis que van para allá. ¿Cuántos somos mayores de 60 años en este país? 500.000, ya tenés 550.000 vacunas usadas. Luego, ¿qué nos queda? Como 350.000 dosis. ¿A quién le pondría yo? A personas con discapacidad, porque no pueden defenderse, no pueden cuidarse solitos. A algunas personas que tengan casos especiales de enfermedad, que habría que dirigírsela a ellos, a población indígena y a población afrodescendiente, en el entendido también que cuando hablamos mayores de 60 años va a población indígena o de pueblos originales y va también a población afrodescendiente. Y algunos me dirán, ¿y por qué la población afrodescendiente son bien fuertes? Bueno, porque es una población que por su característica étnica, ellos son obesos, tienen cuerpos preciosos, ¿verdad? Pero cuando, hombre y mujer, pero cuando ellos van aumentando de edad, se ponen obesos y obesas, y además padecen mucho de presión alta, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidar a las minorías de nuestro país, ¿verdad? Porque es importantísimo conservar la multietnia y lo multilingüe y multicultural en nuestro país, porque es uno de los valores importantes que tenemos. Yo hacia ahí los dirigiría. Ahora, ese es el buen escenario. El otro escenario sería de que es que estas 900.000 dosis nos las van a dar para la primera y la segunda dosis, entonces se reduce esto a la mitad. Entonces ahí vos tenés que priorizar y decir, bueno, de los trabajadores de salud, solamente aquellos que están en contacto directo con el paciente. De las personas mayores de 60 años, solamente aquellos que tengan enfermedades crónicas. Y ahí la importancia que te decía yo del censo, ¿verdad? Porque tenés vos que garantizar eso. Entonces va a haber qué prioridades, pero hay que tener plan A, plan B, plan C, plan D, preparándose para esto, porque tampoco sabes qué vacuna va a venir aquí. Hay una vacuna cubana, por ejemplo, que se estaba probando y va a entrar a fase 2, pero no hemos tenido más información. No sé si es que ya esa la descartaron y están haciendo otra. Estoy tratando de conseguir información. ¿Por qué? Porque estas vacunas sí funcionan perfecto, ¿verdad? Porque va a salir más barato. Y aquí el problema es que las vacunas que requieren solamente refrigeración no tienen que hacer inversión en este país, pero las que requieren congelación sí. Ya la logística es un poquito más complejo. Y claro, si vos tenés 50 millones, de esos 50 millones a lo mejor la mitad se te va en logística, ¿verdad? Y la otra mitad en comprar vacunas, entonces tu cobertura es menor. Todo eso hay que verlo con suficiente tiempo, porque cuando nos demos cuenta ya vamos a estar en abril. ¿Cómo están incidiendo los otros tipos de enfermedades, los otros cuadros de enfermedades que se presentan, estacionales y las de incidencia, por ejemplo, con el impacto de los huracanes? Sí, mira, la costa atlántica está peor, ¿verdad? Eso hay que estar claro. O sea, nosotros lo dijimos desde el principio, no hay que olvidar al Caribe Norte. El Caribe Norte está peor que cuando estaba antes, ¿verdad? Y nosotros tenemos, lo dijimos desde ese momento, tenemos varias epidemias. Tenemos una sindemia, que es una combinación de epidemias. Tenemos la epidemia del COVID-19, que ya estamos en la segunda ola. Tenemos la epidemia de la malaria, ¿verdad? Que antes que llegara el huracán ya teníamos,
más de 20 y pico mil casos, creo que se cerró el año con 31.000 casos más o menos, según el reporte del MINSA. Entonces estás hablando de que tenemos una cantidad enorme. Después del huracán bajó, pero bajó porque no hay registro, no es porque se haya bajado, digamos, la malaria. Entonces tenemos muchísima malaria, con el problema de que se puede venir al Pacífico, porque los del Pacífico estamos viajando allá, o los del Caribe están viniendo para acá. Entonces ya cualquier fiebre que uno tenga, que uno tiene que pensar en COVID, tiene que pensar en malaria, y seguimos con dengue. Y seguimos con la epidemia de dengue, que obviamente va a ir bajando porque va a haber menos criaderos, porque tenemos que ya comenzar a trabajar el dengue. O sea, nosotros todos los años repetimos los mismos errores. Desde el primer día de enero, nosotros tenemos que estar trabajando para eliminar los criaderos en nuestras casas. Si nosotros eliminamos los criaderos en nuestras casas, no hay dengue que valga aquí, porque el mosquito no va a tener a dónde poner los huevos. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Entonces tenemos esos tres problemas, ¿verdad? Y además hay otros problemas, porque aunque no tenemos información, pero nosotros sabemos que Nicaragua es un país con problemas serios de obesidad. O sea, yo he estado en jornadas gratuitas que hemos hecho para la gente y fácilmente encontramos un 70% de mujeres obesas. Y una persona que es obesa, una persona que es gordita o que es hermosa, como nos gusta decir, ¿verdad? Para que nadie se moleste, es una persona que tiene 13 veces más riesgo de padecer cáncer, diferentes tipos de cánceres, incluyendo el cáncer de mama si es mujer, y además de eso tiene muchísimo riesgo para ser diabética, para padecer depresión alta y para tener problemas en las articulaciones, ¿no? Solo para parar ahí, pues no estoy diciéndote los problemas de la obesidad. La obesidad es un problema tan serio que deberíamos tener un programa de control de la obesidad a nivel Centroamérica, un solo programa para todo Centroamérica, ¿verdad? Y eso no significa que tenés que estar haciendo dieta y que no tenés que comer rico, no significa cambiar los estilos de vida, comer más saludable. ¿Y qué cosas nos falta a nosotros en Nicaragua, por ejemplo? Nos falta comer más vegetales y nos falta comer más fruta. Porque la fruta que comíamos vos y yo en el colegio se acabaron. Aquí los muchachos prefieren el juguito, ¿verdad? El enlatado, la comida rápida que el otro tipo de comida. Y alguna gente me podrá decir, sí, pero es que mi papá y mi mamá, ellos comían grasa, sí, pero es que ellos caminaban. Ellos tenían un mejor ambiente. Nosotros no, tenemos un ambiente más contaminado. No caminamos, no hacemos ejercicio, porque todos agarraran, yo lo miro en Ciudad Sandino, para darte un ejemplo, cualquiera agarra una caponera para irse 3 cuadras. Nadie quiere ni caminar. Mira, cuando puedes caminar, puedes llevar una sombrilla y así no sea soleaje y puedes caminar perfectamente. Ya nadie camina. Pero es más, hasta la gente que tiene poco dinero prefiere gastarlo en la caponera, en la mototaxi, ¿verdad? Que realmente invertir eso en su salud caminando. Entonces en nuestro país vamos a necesitar, ¿verdad? Porque ya tenemos esa epidemia, esa otra epidemia que tenemos, la epidemia de obesidad, que a su vez nos trae otra epidemia. Tenemos problemas serios con la diabetes. Managua es uno de los lugares más altos que en Centroamérica. Tenemos 13%, de cada 100 personas, 13 personas son diabéticas. Y más de la mitad ni sabe que tiene diabetes. Entonces el problema es que te vas complicando y te vas complicando. Y cuando ya te das cuenta ya hay complicaciones que no puedes retroceder. Y entonces cualquier persona que tenga mucha sed, que tenga mucho hambre, que sienta debilidad, ¿verdad? Que orina mucho, tiene que sospechar que tiene diabetes. Otro problema que vamos a tener ahorita nosotros es que ya estamos en verano y ya comienzan los vientos, ¿verdad? Y el polvo. Y todas estas enfermedades, todas estas cosas nos traen enfermedades alérgicas, nos traen más asmáticos, más gente con asma. Que a propósito quiero aprovechar para decirle a aquellas madres que yo sé que los niños que tienen asma, pues uno trata de darle más cariño o de comprarle peluche. Por favor, si le compran peluche, lávelos y no barra su casa. Eche una palada de agua, ¿verdad? Lávelo a baldazo su casa, porque el estar levantando, ¿verdad? Es malo para la gente que tiene alergia, pues, alergia en la piel, pero también a los que tienen asma. Entonces también se va a incrementar eso, ¿verdad? Y yo creo que es necesario más educación en este país, porque ya se demostró con el COVID-19 que el 45% de la gente siguió las recomendaciones. 45% de la gente siguió las recomendaciones. Y fíjate que si nosotros nos comparamos con Centroamérica, en Centroamérica se logró el 70-80%, pero de carácter obligatorio. Aquí fue autoconvocada. Aquí fue la misma población la que decidió, a través de mensajes que envió el Comité Científico Multidisciplinario, las asociaciones médicas, la Iglesia Católica, la empresa privada y otra gente más que apoyó.
La gente tomó esa medida. Entonces, si ya sabemos hacerlo, ¿por qué no seguir haciéndolo? O sea, ¿por qué estar retando a la muerte? Y lo peor es estar retando que quede con algún daño o complicación que va a disminuir tu calidad de vida, va a disminuir además los años que vos vas a vivir. Y estemos claros de una cosa, o sea, nosotros no tenemos un sistema de salud para que puedan a todos esos niños que se han enfermado y a toda esa gente que se ha enfermado a estarle haciendo un ultrasonido del corazón para ver si hay algún problema, algún daño. O sea, también el sistema de salud, no solo en Nicaragua, en el mundo va a tener que cambiar, va a tener que adaptarse porque vamos a entrar a una nueva era, a donde el síndrome post-COVID va a ser considerada también como una enfermedad crónica. Y la gente que ya le dio, pues va a tener sus secuelas, y esas secuelas tenemos que diagnosticarlas rápidamente, captar rápidamente a ese paciente y tratar de darle solución, ya sea a través de medicamentos o ya sea a través de cirugía. Y cuando hablamos de cirugía, es cirugía del corazón. Entonces eso significa que ya tenemos que estar pensando quiénes son los cirujanos ahorita y qué cirujanos deberíamos enviar a estudiar para hacer cirugía de corazón, para que estén listos y afrontar estos problemas que vienen de futuro. Uno tiene que ver para adelante. Lo que no se puede es estar negando la realidad. Siempre botándonos, ¿verdad? Una serie de consejos y un panorama bastante general de lo que está sucediendo en el campo de la medicina. Ha sido muy claro, espero yo que ese 45% de ciudadanos, ¿verdad?, que de forma voluntaria asumen estas recomendaciones, aumenten y logren persuadir a sus amigos y familiares para que en realidad se asumen un 100%, porque estamos hablando de la vida de cada uno de los integrantes de las diversas familias nicaragüenses. Gracias, Lionel, por tu gentileza. Estaremos siempre en contacto con tu persona para que nos estés orientando sobre lo que debemos hacer. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado con nosotros el día de hoy. Tengan ustedes el mejor de los días.